Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Ya estamos aquí junto al doctor Velasco. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, por suerte, muy bien. Hoy es un día especial porque el tránsito, como está se inaugura el carnaval, el desfile de carnaval, está todo complicadísimo. A mí me pasó al venir también. Es un día tenso. Tenso, justamente, que yo creo que nos viene entre el estrés y la hipertensión. Estamos creo justitos. Que nos vino, viste, nos vino al metro. Si nos tomáramos la presión ahora que nos sentamos acá, capaz que estaríamos... Los dos la teníamos un poquito alta. Claro, capaz que hasta hacemos honor al tema que vamos a tratar. Hacemos honor. Sí, la verdad que, el tema de hoy, ¿qué era? El tema de hoy es la hipertensión arterial. ¿Qué es? El aumento de la presión arterial, y vinimos presionados, porque llegaste con el tiempo presionado. Pero esto de hoy no sería exactamente eso, porque sería el aumento de la presión en forma continua. O sea, la enfermedad de hipertensión arterial es aquella que se encuentra, que se diagnostica. Es muy sencilla de diagnosticar. A ver, ¿verdad? ¿cómo se diagnostica? Es con la toma de la presión arterial en valores, más de 3 valores en distintos horarios del día o en distintas oportunidades, que se encuentren valores por encima de los valores normales. A ver, ¿qué es el valor normal? Ahí está. Anda alrededor de 120 de la sistólica y alrededor de 80 de la diastólica. 12.8. Vamos a traducirlo en castellano. Bueno, por eso, pero uno debe, pero tú sos formal. 12.8 sería hasta una presión normal. Hasta. Después hay una cosa intermedia allí que antes no se le consideraba, ahora se llama estado prehipertensivo. ¿Y qué es eso? A ver. Que es cuando encontramos presiones, por ejemplo, en reposo, ¿no? Pero presiones, por ejemplo, de 13.9, de 13.10, o sea, valores intermedios. Eso es estado prehipertensivo. El estado hipertensivo, cuando ya encontramos valores por encima de 16.9, 160-90, eso ya estamos en diagnóstico de hipertensión. Pero que la mínima, dijiste 13.10, la mínima en 10 también, está ahí rayando, pero la ¿no? máxima, pero porque eso tiene mucho que ver. Una es la sistólica, que es la que depende de la contracción del corazón, y la diastólica de la elasticidad de las arterias. Y eso significa que de repente, cuando estamos más tensionados, capaz que ahora, entre las corridas, tomamos y teníamos seguramente nos debe haber subido algo la diastólica. Claro. Por la tensión, porque estamos apurados, porque en fin, que nos parecía. Ahí está, que pero esto que te suba, o sea, porque estás estresado. Es una reacción. Es una reacción del cuerpo. Cuando uno hace ejercicio, el organismo necesita mayor cantidad de oxígeno, necesita mayor cantidad de nutrientes y por lo tanto necesita mayor irrigación de sangre. Claro. La reacción de eso, que le hace que el corazón empiece a bombear más fuerte y más seguido, para bombear mayor cantidad de sangre. Ahora, eso es lo normal. Ahora, de ahí a que tengamos siempre valores elevados, no es normal. Ahora, hay algo que creo que es importante, que por lo que estamos analizando este tema, que mucha gente se toma asiduamente y sabe que la presión la tiene desregulada, pero no es una enfermedad, cuando se padece de presión arterial, que de síntomas, es una enfermedad silenciosa. A ver, es una enfermedad silente, tiene toda una etapa silente o silenciosa, en la cual no dan síntomas y sí empieza a tener transformaciones de tipo anatómica a nivel de las arterias y de las arteriolas. Entonces es importante siempre buscarlo. En cada consulta médica, primero, es imperdonable que una persona no se le tome la presión. Eso ya por norma. La toma de presión, así como el buenos días, está la toma de presión. Sí, pero viste que cuando entras a un sanatorio, sea por lo que sea, vienen, ya ni te preguntan, te agarran el brazo y te pero toman la presión. Hemos despersonalizado un poco la asistencia y estamos perdiendo, por ir a buscar a veces el árbol, perdemos el monte. A ver. Y entonces los parámetros básicos, temperatura y presión arterial, deben tenerlo en todo paciente.
Claro. Ponele que la temperatura, si no estamos en una etapa de cuadros respiratorios infecciosos, no sería tan... Pero sí la presión arterial. La presión, claro. No puede, es imperdonable que una persona haya pasado una consulta médica y no sepa qué presión haya tenido ese día. Claro, claro. Sea hipertenso o no, o sea la persona más sana que hay. Porque del sano al enfermo son 3 valores patológicos. Claro. Y además, ¿en qué circunstancia? Por eso es importante la búsqueda. O sea, si nosotros no queremos encontrar una enfermedad, no la busquemos. Claro. ¿Ya? Yo creo que hay alguna investigación que en algún momento te he contado. Sí, sí. Nosotros teníamos unos departamentos de frontera que no teníamos prácticamente HIV. Era inexistente, éramos fabulosos, éramos mejor que Europa, que el país más civilizado del país, porque no se buscaban. Ah, por eso era que no lo teníamos. Claro, no teníamos registro, entonces no se buscaban. Y claro, si nunca lo buscamos no lo vamos a encontrar. Claro, claro. Entonces, eso es un poco en chiste, Sí, por supuesto que es una broma, pero no es eso lo que debemos buscar. Debemos tratar de buscar, de hacer el diagnóstico lo más precoz posible, y aquí basarnos en varias cosas. Aparte del valor, una buena historia clínica. Claro. Si hay familiares que han tenido hipertensión los arterial, antecedentes tienen que ver. es importante. Pensemos, es la enfermedad más común. La hipertensión arterial es la enfermedad más común arriba de los 65 años. ¿Da? Arriba del 50% de las personas tienen alguna cifra de hipertensión. ¿Y a partir de cuándo es, digamos, necesario controlarse periódicamente el tema de la presión? ¿A partir de qué edad se sugiere? Porque en cada consulta deberíamos consultar. Deberíamos. Ahora, una vez, si teóricamente estamos sanos, una vez al mes que nos controlemos la presión, estaríamos bien. En esto te concedo la derecha. Ganan las mujeres sobre los hombres. Ay, ya empezamos mal. ¿Por qué ganamos? A ver, en una enfermedad ganamos. Los hombres tenemos... ¿Y a qué se debe esto? Ahí está, tenemos más propensión hacia la hipertensión. Bien. Hoy no lo voy a pelear, Velasco, porque llegó hora, con el desvío del tránsito, o sea, voy a ser benevolente. Y todavía, viste, que le doy la derecha a las damas, viste, a las mujeres, al sexo femenino, al sexo femenino le doy nos estás dando la derecha en una enfermedad, ¿por qué? Le doy la derecha hasta la etapa de la menopausia. A ver, ¿qué pasó ahí? Porque, ¿qué pasa? Las mujeres tienen presentes las hormonas, el estrógeno, que es el gran protector del ovario, la hormona de la reproducción, y ese que las protege de las dilipemias, las protege del endotelio vascular, de la alteración del al castellano, a ver, ¿qué estás diciendo? Las protege porque las prepara y las protege por la reproducción. Esos términos que utilizaste, porque la mujer, ¿qué quisiste decir? La mujer, traducirlo al español. Porque, por eso, mientras la mujer ovula, mientras la mujer está en condiciones de tener hijos, la naturaleza le pone al servicio toda la biología para protegerla. Para protegerla del tema de la presión arterial. De la presión, de lo vascular, de un montón de enfermedades. O sea que hasta que no llega la menopausia tenemos la derecha, como decís vos. Tienen la derecha. Tenemos la delantera. Vamos a no ponernos derecha o izquierda porque según el oyente, escúchame, según el oyente se va a poner enojado si es de derecha o de izquierda. No. Vamos a decir que tenemos la delantera. Bueno, está bien. Así no nos ponemos ni de un lado ni del otro. Pero además son el sexo fuerte. Son el sexo fuerte. Más vale que son las que no se enferman, son las que se enferman y se curan pronto. Si además quieres seguir teniendo esta columna, más vale que diga además esto, de lo psicológico, además de psicológicamente estar preparadas para realmente son el sexo fuerte. Si no tendrían con quién pelear, imagínate. Claro. Todo tiene un pro y un contra. A ver. Cuando llegamos a la menopausia, pero los empatamos con el hombre. ¿No tienen menopausia? Esto te lo he preguntado en otra oportunidad. A ver, ¿qué tienen? Porque tenemos una porque también tienen un deterioro físico o ¿por qué tienen corona? Claro, pero no tenemos un deterioro hormonal puntual. Tenemos un deterioro, un declive que es más lento y no está presente la menstruación, no hay una etapa, no hay una fecha. Pero empieza en el declive igual, ¿eh? Claro que sí, también. Nos empieza a bajar la progesterona.
Me gusta, y me los encanta, andrógenos, me encanta y cuando nos ponemos gruñones, nos ponemos mal carácter. Me encanta cuando lo reconoce al aire el doctor Velasco. Sí, Qué suerte. Me cuesta, suerte. pero bueno, la biología es la biología. Bueno, pero tomándonos en serio este tema de la presión, que es un tema muy serio, nosotros le damos a esta columna de Vida Sana un toque de humor, porque el humor es parte de que también la presión nos funcione bien. No, y además de verdad, la hipertensión no es difícil de diagnosticar, hay que buscarla, y tampoco hay que ignorarla cuando la encontramos. Claro. No me voy a curar que yo soy hipertenso por mi voluntad, porque a mí no me puede pasar y porque a mí me van a decir que esto me va a hacer mal. Claro. No, eso sería al que hay que combatir, que es el darle la espalda, darle la ignorancia. Y ahí sí, el sexo masculino además tenemos esa cosa que no queremos admitir una enfermedad, y las enfermedades no las buscamos, no son buenas ni malas, son enfermedades. Vienen y llegan, pero debe de haber factores de riesgo que inciden en que la presión arterial se dispare. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, primero, antecedentes familiares de hipertensión, sin duda alguna. Antecedentes familiares de diabéticos. Ajá. Los antecedentes familiares de diabetes son importantísimos porque también hay una alteración del endotelio vascular, o sea, de la arteria, de las capas internas de las arterias. Antecedentes de enfermedades renales, glomerulonefritis, en fin, enfermedades de riñón, para no entrar porque esto no es... Hoy estuvimos en la columna de Vida Sana, yo a propósito de que sabía que venías a hablar de hipertensión, estuve hablando de lo importante que es, y que está relacionado con esto que estás hablando, hidratarnos correctamente. No, que claro. tú insistís tanto, ¿no? Porque muchas veces el no estar bien hidratados, el no tener la cantidad de agua, o también al sufrir presión, tenemos que también disminuir la cantidad de sodio. Eso es muy importante. Aparte, eso son otras cosas. O sea, el alimentarnos correctamente, el hidratarnos correctamente, es darle a una máquina lo que necesita para que funcione, a nuestro organismo para que funcione. Si yo tomo mucha agua, voy a orinar un poco más. Claro. Si yo tomo agua y le agrego sal, ahí la voy a retener. Claro. Pero entonces, ¿está mal el agua o está mal la sal? Está mal el exceso de sal, porque los alimentos ya tienen sal. O sea, el sodio, el cloruro de sodio famoso, es la sal de mesa. Claro. La sal de mesa es un elemento social, es un elemento cosmético hoy por hoy. Sí. No tiene otra función más que un saborizante, más que un condimento. ¿Y qué hay de las sales estas nuevas con bajo contenido en sodio? ¿Son las que se recomiendan o se recomienda comer sin sal? A ver, te voy a poner un poco en una disyuntiva. No, tú sabes que la gente, acá tengo lo que me devuelve la gente. A ver. Ya hace mucho tiempo había unas sales sin sodio, eran sales con cloruro de potasio. Sí. Que el único secreto era que había que agregarlo en el alimento después de cocinado el mismo. Claro. Nunca cocinaras con él, porque el cloruro se disolvía y quedaba con un gusto al potasio, que el potasio le dejaba un gusto a metálico. Claro. La gente decía, siento como que como con gusto a tornillo. Sí. Ah, mira. ¿Da? La verdad que no sé qué gusto tienen los tornillos, pero era lo que me decía. Claro. Y más de uno me lo decía, y digo, bueno, debe ser. Cuando tú lo agregás arriba de eso, le da un gusto similar a la sal. Ningún gusto es similar a otro. Claro. O sea, el azúcar es el azúcar y la sal es la sal. Los similares a la sal son similares, no son iguales a la sal. Iguales, claro. Ojo, la sal tampoco ensalza los gustos. La sal muchas veces nos tapa, nos invade otros gustos. Vuelvo a decir, es un tema cosmético. La sal no existía hasta hace 300 años. Pero también es un tema, no lo usamos. Es un tema educativo, ¿no? Claro. Si vamos tomando conciencia de que hay que comer sin sal o con menos sal, y las generaciones venideras se van acostumbrando a salar menos las cosas. Bueno, tú sabes que tú me preguntabas eso, que es bueno. Yo a la gente acostumbrada, trate de empezar a comer sin sal. Trate de empezar a descubrir los gustos. Trate de ver, y realmente 9 de cada 10 adoptaban, o sea, dejaban la sal de lado. Porque los alimentos ya tienen sodio de por sí. Muchas preparaciones ya tienen sodio. Hay cosas que agregamos, por ejemplo los caldos concentrados, tienen un montón de sodio. Sí, demasiado. Que muchas veces para hacer un tuco, para hacer una cosa, se le agrega un caldo para darle un gusto. Ahí le estamos agregando todo el sodio que necesitamos. Claro. Y hay gente sobre eso le agrega sal. Sí. Entonces, 12 a 14 gramos de sal por día es el máximo recomendado. Que sería una cucharadita de café muy a ras. Eso dividido en todas las comidas del día.
Hay gente que eso lo agrega en una milanesa, en un churrasco. Claro. Entonces, ¿es buena o es mala la sal? Es mala demasiado. Claro. Mejor, ¿se puede vivir sin sal? Se puede vivir sin sal. Se puede vivir mejor, digamos. Pero además se puede vivir mejor. Pero además otra cosa, para darle un poco la importancia al tema, la hipertensión arterial es la principal causa de insuficiencia cardíaca y de infartos. ¿Da? O sea, la enfermedad esta nos va llevando a otra. Claro. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el hombre y en la mujer. Claro. Sigue siendo el número uno. Entonces, no son los accidentes de auto, claro. No son las enfermedades oncológicas, ¿verdad? No son SIDA, no son las enfermedades infecciosas, ¿tá? Son las enfermedades cardiovasculares. Eso puede evitarse. Eso simplemente con difusión, con tener pequeñas medidas, simplemente hacer un poco de ejercicio, comer con menos sal, correctamente. No comer en exceso, tratar de combatir la obesidad y el sedentarismo. ¿Tá? Son elementos que siempre los estamos y los vamos a recordar siempre, claro, porque son los que nos importan. Vamos a hacer la última pausa. No? Después de la pausa, si te parece, analizamos bien estos, qué es lo que tenemos que hacer para prevenir esta hipertensión o para tratarla también, porque seguramente hay mucha gente que ya la padece, la tiene. Bueno, cómo tratarla y tenerla ahí regulada, ¿no? De alguna manera. Hacemos una breve pausa y continuamos en Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Nos fuimos a la pausa y yo te preguntaba, Ricardo, ¿por qué tiene que ver cuando se dispara la presión arterial? Quizás veníamos analizando, se dispare por diversos factores, pero también algo que me parece importante tener en cuenta, que lo hemos hablado en otras columnas, que tiene que ver el estrés que vive la gente para que la presión se vaya al demonio, porque viste que muchas veces te llegará gente a la consulta y te dice: doctor, estoy muy estresado, y la presión la tiene por las nubes. Claro, a ver, ¿por qué pasa esto? Es porque nosotros exigimos, es decir, si fuéramos un vehículo, estamos diseñados para circular a 80 y sí, vamos a 140. Ajá. Entonces, por supuesto que no somos un vehículo, somos seres biológicos. Una máquina. Somos seres biológicos, pero no nos damos los tiempos para nuestra biología. ¿Qué quiere decir esto? No nos damos los tiempos de descanso. Si yo no descanso bien, ya no me repongo, ya no repongo mi estructura muscular, ya me levanto más contracturado. Eso me va a llevar que tenga alguna molestia. Eso me va a llevar que ya esté del humor un poco más cambiante, más irascible. Claro. A su vez, la tensión propia del trabajo o del tránsito, sí, o de la cosa diaria. Claro, claro. Porque lo diario nos todo va sumando. Todo nos va sumando. Y eso nos va disparando una sensación de lucha, de estrés, lo que hablamos en la primera charla, el estrés, que nos estamos preparando para una lucha. ¿Cuál es la lucha? El trabajo y la vida diaria. O sea que eso el nos está disparando. Podría modificar la presión arterial. Nos está disparando arterial. Por eso las catecolaminas, que nos va a aumentar en mínima cosa, pero nos está aumentando permanentemente. Claro. O sea, es el estímulo para aumentar la presión. Claro. Pero entonces, todo eso nos va a su vez a desregular nuestro sistema endocrino, claro, que también nos va a regular el tiroides. El tiroides, ¿te acordás que era el que regulaba el metabolismo intermedio? Es de alguna manera, yo siempre poniendo ejemplos raros, pero es el carburador de un motor. Claro. ¿Tá? Es el que regula el metabolismo intermedio. Si estamos en más, estamos... ¿Por qué siempre la mujer tiene más problemas de tiroides que el hombre? Siempre he porque sentido la mujer más, tiene un sistema endocrino más complejo. Más complejo, porque nunca he oído, ¿los hombres sufren de problemas de tiroides? Sí, por supuesto, también. Lo que pasa es que la mujer es más habitual, frecuente. Y es más habitual el tipo autoinmune, además. Ajá. Se supone que ahí hay mucho que ver, tal vez el estrés, tal vez se dispara más en la mujer. Se dispara más, pero además, claro, ustedes tienen ovarios, tienen distintos tipos de hormonas y tienen un funcionamiento bastante más complejo. Más complejo que el del hombre. Claro. Entonces ahí es donde, por eso es 2-1 en la mujer o 3-1 por eso que decía, la mujer. Claro. Pero bueno, tampoco que sean enfermedades muchísimo más graves. Pero lo importante, estamos ya
terminando, pero capaz que aclarar, para el que ya se le declaró tiene presión, bueno, a ver, ¿qué caminos tomar para regular la presión? Bueno, primero, consultar al médico sin duda alguna y controlarse en el médico, ¿no? Controlarse la presión habitualmente. Dijiste 3 veces, por ejemplo, el que sufre presión 3 veces cuando al día. Cuando es diagnóstico, por lo menos 3 veces a la semana. A la semana. No, tampoco viví con el aparatito mañana, tarde y noche. Y siempre tiene que ser a la misma hora, en el mismo brazo, eso es importante. Para comparar, debería ser cerca de la misma hora, porque las situaciones hormonales, las situaciones digestivas, la situación hasta de estrés es distinta. Si yo comparo cuando recién me levanto que cuando estoy después de una discusión, en plena discusión. Claro. Si yo estoy en una etapa digestiva, voy a estar seguramente con la presión un poco más baja, voy a estar un poco menos. Entonces estresado. Nos hacemos trampa según a la hora que la tomemos. Por eso no, decimos. La idea es que sea un control siempre habitualmente a la misma hora, claro. Después de haber estado sentado en lo posible 15 minutos, no venir corriendo, o como la gente que va a la feria, y hay uno que toma la presión y le toma de parado, le tomo la presión porque y aparte le cobra 15 pesos. Y le oye bien en la feria, eso siempre me llamó la atención. Oye, yo la verdad que los admiro, yo los admiro. Porque tú porque aparte le están conversando, le está dando consejo y además le está cantando la presión. Yo realmente los admiro, nunca tuve esa habilidad. Yo por lo menos quiero el silencio sepulcral. Claro. Porque un latido más y es un poco más, un poco menos. No es fiable. Ahora, eso, casi todos están bárbaros. Los de la feria casi todos son 13.8, 14.8. Pero me parece que no es serio eso, ¿no? Y no, claro que no es serio, Ahí Andrea, está. te lo estoy diciendo un poco en broma. No, pero hay no gente es serio. que se la toma en la feria, por eso estoy Además, diciendo. por alguno que se pone una túnica blanca y yo tomo la presión. Porque claro. yo sé esto, soy estudiante de medicina. Estudiante. Hay gente, ya te digo, una túnica blanca hace todo. Claro, no. Por lo menos la gente hace algo de tomar. El problema es que lo que le canta, si el resultado no es fiable, estamos haciendo una omisión, claro. Porque estamos haciendo tal vez un diagnóstico errado. O estamos difiriendo a hacer un diagnóstico de alguien que va a tener una consecuencia, porque ojo, la hipertensión empieza a dar síntomas en una etapa secundaria. En la etapa primaria es toda silente, es silenciosa, toda claro. silenciosa, donde empiezan las transformaciones, toda silenciosa, claro. Ya que esa etapa no la podemos diagnosticar, en la etapa que no es silente tenemos que ser precoces, atentos a actuar. Atentos, pero por lo tanto es importante tomarse la presión. Yo te propongo lugares... que en la próxima hablaremos de los estudios, hablaremos un poco más de la presión, claro. Y profundizaremos, porque me parece que nos quedó un poco... Sí, hoy nos quedó, llegaste un poquito con eso, el tema de que el tránsito está complicado, pero ver los tratamientos, claro. Y también meternos con qué otras enfermedades se asocian. Se asocian, claro. ¿Y qué medidas sencillas se pueden hacer? Porque la medicación se la va a indicar el médico y seguramente claro. se la va a indicar bien y cumplirla. Pero tenemos también... medidas, capaz que el médico en las consultas muy breves, capaz que no se las está diciendo, y son las que deberíamos acompañar porque ese tratamiento también médico. Seguramente tendremos en la audiencia gente que te dice, yo no la puedo regular la presión, pero habría que analizar caso por caso si están siguiendo los lineamientos que tú estás claro. aconsejando o que les aconseja el médico al pie de la letra, ¿no? Además la medicación se debe tomar en horarios fijos. Uh-huh. Digo, hay que tener una cierta disciplina. Sí. Tengo que pasarme, y eso lo hablaremos la próxima, pero, ¿saben? La primera cosa es admitir que tengo una enfermedad. Claro. Que esta enfermedad la puedo manejar, pero la puedo manejar si la enfrento. O sea que ser hipertenso es una enfermedad. Exactamente, es hay una que enfermedad. Empezar a aceptar eso. Y voy a ser hipertenso de acá en adelante. O sea, no tiene solución. El 90% no es reversible. El 90% no son reversibles. Bueno, eso después es importante, que con lo que vas cerrando es que vayamos asumiendo las personas que se nos detecta o se diagnostica este tipo de problema que no es reversible. Se nos fueron los minutos,
anunciarles, agradecerte, Ricardo, muchas gracias, como todos los jueves. En la próxima seguiremos hablando más distendidos sobre todo esto que nos acabas de decir. Desfile de carnaval mediante estaremos. También estarás hablando, como te decía hoy, vamos a hacer una columna conjuntamente con el licenciado Schneiderman, porque me gustaría, conjunto contigo, desde la medicina y desde la psicología, que hicieran algo juntos, desde ese abordaje integral tan importante. Es que es como debe ser. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por los amables. Vivencias.